Estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre los principios bíblicos para la vida cristiana victoriosa. Estos principios nos lo va a ofrecer o nos lo va a presentar las Sagradas Escrituras como estrategias, como herramientas, como habilidades para aplicarla en la vida cristiana. Cuando usted y yo estemos andando en el Señor, en esta vida que Cristo nos ha dado, mientras estemos en este mundo, estaremos enfrentando una serie de vicisitudes y situaciones que también los mundanos la están afrontando. Pero para nosotros el Señor nos ha dejado sin herramientas, sin poder, sin recursos. Dios nos ha dado recursos suficientes para poder vivir en esta vida y ser feliz. Vivir en esta vida y poder vencer una serie de situaciones que otras personas que no tienen al Señor no la pueden resolver ni superar. La semana pasada estuvimos hablando de nuestro primer sermón sobre los principios bíblicos y estuvimos hablando sobre una estructura bíblica para resolver los problemas que causan ansiedad. En el día de hoy, el tema de los principios bíblicos, el título es ¿qué hacer cuando el temor aprieta el corazón y desestabiliza el alma? ¿Qué hacer cuando el miedo nos sobrecoge y en ese momento nuestro corazón y nuestra alma son movidos en zozobra, nos sentimos con ese atemorizado y con tanto miedo que nuestra vida cotidiana comienza a frustrarse, a debilitarse? Nos confundimos, nos llega más el estrés y las consecuencias emocionales y espirituales se ven y se manifiestan en nuestro cuerpo y en nuestra conducta. ¿Qué hacer cuando el temor nos invade? La Biblia nos va a dar una respuesta. Yo quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 28, verso 67. Y en este verso base vamos a observar cómo el temor, producto de nuestra desobediencia a Dios y su palabra, nos sobrecoge y nuestra conducta se desestabiliza por completo. Antes de leer, quisiera elevar una oración a Dios. Padre, en estos momentos vamos a utilizar tu santa y bendita palabra, la vamos a exponer. Queremos que tú nos enseñes a través de las Sagradas Escrituras qué hacer con el temor, cómo superar el temor que nos agobia, nos quita la paz, nos inquieta. ¿Qué hacer en ese momento? Estamos debajo de tu palabra y queremos oír tu voz. Háblanos a todos, Señor, y aquel que va a hacer uso de tu palabra, llénalo de tu Santo Espíritu para que exponga tu verdad. Danos un corazón obediente a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacer cuando el temor aprieta el corazón y desestabiliza el alma? En Mateo capítulo 28, verso 67, hay un verso que dice de esta manera: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y la tarde dirás, ¿quién diera que fuese el alma? Por el miedo de tu corazón
con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Este verso nos presenta lo que es el temor, la gravedad del temor, las consecuencias del temor, pero también nos habla de la causa del temor. Si ustedes ven el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, comienza hablándonos de las bendiciones que Dios le dará a su pueblo. Y si ustedes se fijan bien, el primer verso del capítulo 28 nos presenta que si el pueblo oye la voz de Jehová, que si guarda y si pone por obra todos los mandamientos que Dios ordena y le presenta a su pueblo, entonces Jehová no solamente será exaltado en las naciones, sino que Dios va a bendecir, según el verso 2, a su pueblo. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y esas bendiciones te alcanzarán. Pero ¿cuándo será eso? Cuando oigas la voz de Dios, cuando cumplan los mandamientos. Si ustedes ven el verso 3, habla de las bendiciones que vamos a recibir. El verso 4, el verso 5, el verso 6 habla de las bendiciones. El verso 7 habla de lo que Jehová va a hacer a favor de nosotros, hasta el verso 14. En cambio, en el verso 14 entonces te presenta lo que va a suceder si no cumple con la palabra de Dios. Dice el verso 15: pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. El verso 16 habla de la maldición, el verso 17, el verso 18, el verso 19 habla de las maldiciones que va a venir sobre el pueblo si el pueblo no obedece los mandamientos de Dios. Pero en el verso 20 en adelante va a hablar lo que Jehová va a hacer con su pueblo desobediente, hasta que llegamos al verso 67. Y una de las cosas que va a suceder si no cumplimos con los mandamientos de Dios, si no seguimos la palabra de Dios, dice el verso 67, en la mañana dirás, ¿quién diera que fuere la tarde? Y cuando esté en la tarde dirás, ¿quién diera que fuere la mañana? Es decir, dice la Biblia que una de las consecuencias de la desobediencia, de apartarnos de Dios y de su palabra, es que vamos a estar en continuo temor. Y cuando será un temor tal que uno va a desear que ese día pase lo más rápido posible. Y dicho sea de paso, no estoy inventando con esto, pero todos nosotros que hemos pasado por temores y por miedo, ¿cuánto dura el día y la hora? Muchas veces nosotros queremos que en el temor y el miedo pase de una vez, y es el momento en que se alargan los días, cuando tenemos la problemática encima que nos está estresando, poniendo tenso y que nos llegan todas esas zozobras. Queremos que el día pase, y por eso que dice el versículo, en ese momento cuánto va a desear que venga la tarde, pero cuando viene la tarde va a desear que venga la mañana. ¿Y por qué? Dice el verso 67, por el miedo de tu corazón con que estará amedrentado, y eso vendrá como consecuencia de la desobediencia a Dios y su palabra. Queremos hablar hoy entonces acerca del temor, porque los creyentes no estamos ajenos de esta situación. Aún siendo cristianos vamos a estar expuestos a diferentes temores en nuestra vida. Va a venir aspecto y tiempo en nuestra vida donde nos va a sobrecoger el miedo y el temor por muchas situaciones que serán contingencia, que muchas veces no somos la causa de la misma, pero otras veces con toda sinceridad nosotros hemos sido y somos lo causante de esa situación que nos trae tanta tensión, angustia y miedo. ¿Qué hacer cuando el temor aprieta el corazón y desestabiliza el alma? Antes de todo, yo quiero darle una definición del temor de Dios.
observando algunos diccionarios, escogí 2 de las tantas definiciones que hay sobre el temor. Una de esas definiciones dice: el temor es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, sea presente o futura, para evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. Otra definición dice que el temor es la presunción o sospecha, particularmente de un posible daño o perjuicio que va a venir sobre nosotros. Estas 2 definiciones dejan algo claro establecido. Número 1, cuando hay temor hay inquietud, cuando hay temor hay miedo, y eso provoca en nosotros una conducta de escapar, de huir. Queremos salir rápidamente del asunto, y más agobiante será el temor cuando no es presente, cuando no está sucediendo en ese momento, sino algo que esperamos. Ese agobia más y destruye el ser humano. Cuando no te ha llegado la situación, sino que tú sabes que viene mañana, pasado mañana, el mes que viene. Entre los días vienen y se acerca aquella situación futura que amenaza nuestra vida, más tenso nos ponemos, más estrés hay y más perturbación del alma vamos a experimentar. Ante esta definición del temor, yo quisiera presentarle 3 diferentes clases o aspectos del temor. Estos 3 diferentes aspectos del temor, en primer lugar tenemos el temor de Dios. El temor de Dios o miedo a Dios es el miedo que el Espíritu Santo implanta en el corazón del justo, del convertido a Cristo, para que con ese miedo que el Espíritu Santo implanta en nuestro corazón, nosotros podamos respetar, honrar, reverenciar, cuidar y amar a Dios y su palabra. Por lo cual, el temor de Dios es el miedo de no fallarle a Dios. Es el miedo de no provocar su ira santa. Es el miedo de tener cuidado con todas las cosas de Dios, de tal manera que ese cuidado se manifieste en un respeto y serle agradable a Él. El temor de Dios es el cuidado que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para al conducirnos en esta vida, hagamos cualquier cosa de tal manera que veamos a Dios mirándonos. Los ojos santos de Dios, esos ojos del invisible me está mirando, por lo cual todo lo que haga, todo lo que diga, yo lo voy a hacer con una actitud que voy a tener cuidado de no irrespetar a Dios, no herir su santidad y no provocar su ira. Por lo cual el temor de Dios es bueno. El temor de Dios no nos horroriza, no es algo horripilante, no es un miedo que nos horroriza y salimos corriendo, no, es un miedo que nos acerca a Él, pero es un miedo reverente, es un miedo de reverenciarle, de tener cuidado, de amarle, de respetarle, de honrarle. Es un miedo que provoca en nosotros santidad, provoca en nosotros lealtad, provoca en nosotros fidelidad, provoca en nosotros perseverancia de hacer las cosas que a Dios le agrada. En segundo lugar, tenemos el temor natural. El temor natural es la capacidad que tiene el cuerpo humano, el ser humano, de poner alerta y en posición activa todo su ser para escapar, reaccionar y lograr una hazaña en el tiempo preciso de salvar su vida. El temor natural es un temor que cuando Dios nos creó, nos lo dejó dentro de su imagen semejante en la cual nos hizo. El temor natural
es como una luz roja, es un aviso, es algo que naturalmente sentimos que nos dice cuidado, nos pone en alerta, nos sube de una vez la sangre, nos pone activo y rápidamente reaccionamos y pensamos qué hacer para escapar de algún peligro que nos acecha. Si no tuviéramos este miedo natural, nosotros estuviéramos muertos. Ese miedo natural es un regalo de Dios que nos avisa, no pase, que nos dice, no le ponga la mano. Por eso es que usted ve dos alambres eléctricos en rojo vivo abierto y usted no le pone la mano. Porque ya usted tiene control de que ese miedo es un aviso que le dice cuidado. ¿Qué es lo que es un ser imprudente? Un imprudente es aquel que siendo avisado yerra, se va más allá que este miedo natural. Él siente el miedo, pero se cree que es autosuficiente, que es grande y se arriesga. Por eso comete imprudencia. Pero en tercer lugar, tenemos el temor causado por el pecado. Este temor causado por el pecado es la experiencia contraria a la seguridad, al temor de Dios y al temor natural. El temor causado por el pecado es una experiencia contraria a la seguridad, a la confianza, a la fe, a la esperanza, a la quietud, al amor, a la firmeza y a la fidelidad, que produce la desobediencia a Dios y su palabra. Fíjense que este tercer temor no es un temor que usted puede recibir antes de la acción, sino que es precisamente un temor provocado o causado cuando usted yerra los dos temores anteriores. Si usted no se quiere conducir bajo el temor de Dios, va a caer en el temor del pecado. Si usted pasa la línea del temor natural, va a caer en el temor como causa del pecado. Precisamente hoy yo quisiera hablarle a ustedes, mis hermanos, qué hacer cuando este temor en esta debilidad humana nos asalta y viene a nuestra vida. ¿Qué hacer? Hoy vamos a aprender esto a través de este sermón. El sermón, el temor como causa del pecado, está claramente evidenciado en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versos 6 al 11, donde la Biblia dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Hermanos míos, esta historia es la historia donde nuestros padres cayeron y su caída ha marcado todo nuestro ser. Todo ser humano que nace en esta tierra, todo adámico, trae la semilla de este temor causado por el pecado. Cuando Adán y Eva tomaron de la fruta que Dios le había dicho que no comieran, inmediatamente fueron invadidos por este temor, el temor del miedo.
pero no fue un miedo de respeto a Dios, no fue un miedo para exaltar a Dios y no provocar la ira de Dios, sino un miedo causado por traspasar la medida de Dios. Cuando todo ser humano traspasa la ley de Dios, los mandamientos, cae debajo de la esclavitud del temor del pecado. Ellos cayeron bajo el temor del pecado y quisieron resolver esa experiencia nueva en su vida. La quisieron resolver poniéndose un vestuario de hoja, escondiéndose debajo de los árboles. Y el Señor, cuando apareció, lo estaba mirando y le dice: ¿y dónde estás tú? Mirándolo. Dice él: tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dijo: ¿tuviste miedo? ¿Te escondiste? La razón es porque estaba desnudo. Oigan las dos preguntas que le hace Dios a Adán. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Porque eso me causa. Yo te creé desnudo, yo no te puse vestuario, yo te dejé desnudo. ¿Por qué te tienes que esconder? Si a cada momento que yo venía al aire del día a hablar contigo era desnudo que te veía. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Por qué te escondiste? Entonces le dice la segunda pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? He aquí el por qué ahora está escondido. He aquí por qué ahora está angustiado. He aquí por qué tiene estrés. He aquí por qué ahora está agobiado. Como consecuencia de haber traspasado la ley de Dios. Hermano, desde allí en adelante la vida será esta. Cada vez que pecamos, cada vez que actuamos en contra de Dios y su palabra, vamos a tener la consecuencia del temor del pecado. Y cada vez que de ahí en adelante nosotros cumplimos con la ley de Dios, vamos a tener el reposo eterno del Señor Jesucristo. Hablando de este temor como causa del pecado, vamos a dar una descripción del temor causado por el pecado. Lo primero que vamos a hablar acerca de el temor causado por el pecado es el temor causado por el pecado que nos debilita y nos desanima. Una de las cosas que hace el temor es que debilita al ser humano, lo desanima, lo debilita porque le trae un miedo tal donde él no ve recurso alguno para resolver. Está tan atemorizado que eso entonces debilita su capacidad, debilita su destreza. No sé si usted se ha sentido así. Nos sentimos solos, desamparados. Nos debilita tal que nosotros nos sentimos como que Dios nos odia tanto que se aparta de nosotros. No tenemos también ningún tipo de compañía. Nos sentimos desamparados porque es consecuencia del temor del pecado. Que la Biblia nos oferta, que la Biblia nos presenta como solución de esa situación. En Deuteronomio capítulo 31, en el verso 6, el Señor responde y dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La respuesta de Dios, cuando por el miedo y los temores nos debilitan y nos desaniman, es la respuesta divina, la respuesta que la Biblia nos presenta es que procuremos acercarnos a Dios, confiar en Él, en que Él está con nosotros. Y en esa situación agobiante, esa situación que nos debilita y nos desanima, nosotros podamos ver la compañía de Dios. Que la fe nos haga levantar nuestros ojos y ver claramente que Él está conmigo. He allí el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, he aquí yo estaré contigo. Es Dios quien está diciendo:
Cuando te sientas agobiado, debilitado por el miedo y el temor de las cosas que han de suceder, escucha, esfuérzate, cobra ánimo, porque yo estoy contigo. Creer en la presencia de Dios. Creer en aquel que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿saben algo, mi hermano? Que dentro de esta debilidad y este desánimo que nos llega cuando estamos sobrecogidos de miedo y de temor, una de las cosas que menos hacemos es procurar ver la presencia de Dios con nosotros. Porque lo primero que hace ese sentimiento estresante es ver que Dios nos ha desamparado, que no está. Y precisamente ese sentimiento es un sentimiento en contra de lo que la Biblia nos enseña. Porque ya hay una promesa para todo el pueblo de Dios. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy contigo. Eso es una promesa eterna. Y Cristo antes de irse se la dejó claramente a sus discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando nos sentimos agobiados, cuando el temor nos invade nuestro corazón y nos sentimos desamparados, escucha la voz de Dios y recuerda, Él ha dicho, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Confiar en la presencia eterna del Señor. Una segunda cosa que hace el temor es que el temor perturba el corazón. Y lo perturba de tal manera que no nos deja ver la realidad. Cuando tú tienes miedo, cuando tú estás atemorizado de algo que está sucediendo o algo que va a suceder, eso va a perturbar tu corazón para que tú no veas claramente todas las cosas que están a favor tuya. Una de las cosas que hace el miedo, una de las cosas que trae el temor y nos atemoriza es que no podemos darnos cuenta las cosas que Dios hace y está haciendo y nos rodea a nuestro favor. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Cuando tú y yo nos encontramos en una situación donde no vemos puerta abierta, donde no vemos solución alguna, por lo cual el miedo trata de destruirnos. Cuando Saúl salió del campamento, en 1 de Samuel, capítulo 28, verso 5, cuando él salió de su campamento para ver el ejército enemigo, dice la Biblia que cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y oigan lo que dice, y se turbó su corazón en gran manera. ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque cuando miró al enemigo, vio el ejército era 4 veces mayor que el de él. Y un ejército de los filisteos, recuerden de dónde era Goliat y todos los gigantes, era de allí. Y esos gigantes con Goliat y ese gran ejército fue lo que Saúl vio. Y cuando vio eso, tembló. Le sobrecogió un miedo, se atemorizó. Pero hermanos míos, esto mismo sucedió cuando Sennacherib rodeó la ciudad de Jerusalén para destruirla. En ese momento no estaba Saúl, pero sí estaba el siervo de Dios, Eliseo. Eliseo tenía a un diácono, a un siervo, un criado que siempre estaba con él. Y estaba durmiendo Eliseo cuando Sennacherib rodeó la ciudad con un ejército mayor que el de Israel, mayor 3-4 veces. El criado salió temprano. Y dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 6, versos 14 al 17. Entonces envió allá gente a caballo, el rey Sennacherib, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad
Y se levantó de mañana el criado de Eliseo, y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor, y lo despierta: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos a este mi criado para que vea la verdad, porque él está asustado, tiene miedo al ver el ejército enemigo. Se estaba atemorizado, y el temor no te deja ver la destreza y el poder que tú tienes a favor tuyo. Y Eliseo le dice: Señor, ábrele los ojos. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y el criado volvió a mirar. Y cuando miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabe lo que el temor va a hacer en nuestras vidas? Que nunca nos va a permitir ver las cosas que están a favor de nosotros. Vamos a ver todo oscuro. Vamos a ver que todas las cosas están en contra mía. No hay puerta abierta, no hay victoria, no hay nada a favor mío. Y eso es causado por ese temor provocado por el pecado. Ese miedo que no nos deja ver la fortaleza que Dios tiene, los ángeles a nuestro alrededor, el propósito de Dios en medio de esa prueba, de esa angustia, en medio de esa situación que te agobia, que te quita la paz. Tú tienes que ver que Dios abre tus ojos, porque hay mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso en Segunda de Crónicas capítulo 32 versos 7 al 8 la Biblia dice: esforzaos y animaos, no tengan miedo ni tengáis miedo al rey de Asiria, ni de toda la multitud con el que viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Peleará por nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, ¿saben por qué el miedo muchas veces? Porque solamente visualizamos y vemos lo que está delante de nuestros ojos. Eso es lo que dice la Biblia, viviendo por vista. Cuando el creyente deja de vivir por fe, cuando el creyente deja de vivir bajo la promesa que Dios tiene en su palabra, cuando el creyente desenfoca su realidad de visualizar a Dios, el que está contigo, entonces tú comienzas a ver este sistema, comienzas a ver al vecino, al enemigo, comienzas a ver estas gentes. ¿Y qué dice la Biblia? Son gente de carne, sus brazos son de carne. Aunque tú veas que tenga un ejército, caballos, aunque tenga militares, aunque tenga armas, municiones, eso perece, eso es de carne. Pero el que está con nosotros es el poderoso, el grande, el eterno Señor. ¿Qué hacer cuando el temor perturba el corazón? Volver a pensar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pensar en Dios, quién es Él, cómo es Él. Es Jehová, Dios de los ejércitos, el que pelea por nosotros, el que no necesita armas, porque solamente con una vara que pongamos en el mar rojo la divide. En aquel que solamente dándole 7 vueltas a Jericó se caen los muros. Es el grande y todopoderoso. Por lo cual, cuando esté bajo temor y bajo miedo, sea cual sea la circunstancia, no veas la situación humana. Abre tus ojos de la fe para que vea que el que está contigo es mayor que la situación que te está atemorizando. En tercer lugar, cuando el temor causado por el pecado afecta
emocional y espiritualmente. Y en ese momento, cuando el temor nos afecta emocional y espiritualmente, es que los enemigos nos atacan. Porque los enemigos se dan cuenta que estamos en crisis personal y familiar y matrimonial. Y en esa crisis se levantan todos los enemigos y toman ventaja. Este temor nos asalta, nos atemoriza y nos condena. Nos sentimos lo más despreciable y más aún si somos nosotros los causantes. ¿Qué hacer cuando tú te encuentres invadido por todas las maldades, las malas conductas, todas las acciones que tú has hecho, y todo esto te viene de repente como consecuencia de tus malos pasos y todo te agobia? Y allí en ese momento, cuando tú comienzas a ser castigado bajo la sentencia divina, entonces se levantan los enemigos y comienzan a tomar ventaja de ti. ¿Qué hacer cuando por nuestros pecados nuestros sueños son perturbados? Oímos el coro de los demás hablando de nosotros y no podemos hacer nada. ¿Qué hacer en ese momento? En el Salmo 31, 9 al 16, la Biblia da una respuesta. En el Salmo 31, verso 9 al 16, la Biblia dice: ten misericordia de mí, dicho sea de paso. Este Salmo 31, 32 y todos esos salmos de los 30 son salmos que narran la situación que David experimentó como consecuencia de sus maldades y su pecado. Y muchas de las cosas que él tuvo como consecuencia de su maldad fue todo el temor de la consecuencia del pecado. Y en ese momento, miren lo que David hizo. Fue a Dios, se arrodilló y oigan lo que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti he confiado, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. ¿Qué hacer cuando las consecuencias del pecado te atrapan? ¿Qué hacer cuando tú estás siendo castigado por tus propias maldades? ¿Qué hacer cuando en ese momento aún tus conocidos sacan ventaja de ti, tus enemigos? ¿Qué hacer en ese momento cuando te sientes condenado por toda parte? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ve a Dios buscando misericordia. Ve a Dios y humíllate. Ve a Dios y dile la verdad. Ve a Dios y confiesa. Ve a Dios y dile todo lo que estás sintiendo. Ve a Dios y dile cuán rodeado está de gente que quieren azotar y matar tu vida. Ríndete a Dios. Derrama como agua tus plegarias y pídele a Dios misericordia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios va a hacer resplandecer tu rostro. Él te va a salvar.
Porque en el Salmo 64:1 David dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Sabe algo? El mismo David dijo en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Todo aquel que ha venido a Dios en busca de misericordia, ha recibido misericordia. Hermano, hermana, no es el momento de pelear, no es el momento de proyectar nuestras maldades en otra, no es el momento de mentir, no es el momento de excusarnos, no es el momento de escondernos, es el momento que en medio de ese miedo y ese temor por causa de mis pecados, yo resuelvo todo yendo donde Dios, humillándome, confesando, arrepintiéndome y rindiéndome a Él. Él te va a exaltar. Ninguno de nosotros podemos recoger la pluma que otro nos quita cuando caemos. Cuando usted comete un error y todo el mundo lo sabe, lo agarran como el pollo y comienzan a desplumarlo. Y esa pluma la tiran por todos los lados. Y ese que habló no es poderoso para volverla a recoger, ni usted tampoco. El único que puede recoger las plumas y hacerlo usted nuevo y ponerlo sobre la roca y hacerle usted una nueva persona es el Señor Jesucristo. ¿Qué hacer cuando el pecado nos agobia? ¿Qué hacer cuando nos sentimos cargados de tanta maldad? Lo único que podemos hacer es ir a Dios en busca de misericordia. Alabado sea el Señor. En cuarto lugar, el temor causado por el pecado sobrecoge de miedo y pavor. Perdemos la esperanza. Cuando uno está con miedo, cuando uno se atemoriza en situaciones estresantes, mire, uno pierde todo tipo de esperanza. Se le va la seguridad, se le va la esperanza. Ya uno no le llega nada de promesa de poder salir airoso de esa situación. ¿Qué hacer? Cuando el temor aprieta tanto nuestro corazón, desestabiliza tanto el alma, que perdemos la esperanza. ¿No está usted en un momento, en una situación dada, donde ya usted no tiene esperanza de vida? ¿Qué hacer? En San Mateo capítulo 14, la Biblia nos enseña qué hacer. A través de una historia que le pasó a los discípulos y a Jesús. Dice Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué hacer cuando perdemos la esperanza por una situación de miedo, de temor? Lo
Lo que hay que hacer es confiar en el Señor, tener fe, confiar que Él puede, confiar que Él es poderoso, confiar que Él está contigo, confiar que si Jesús está contigo, no debe de temer lo que pueda hacer el hombre. Hermanos, miren toda esta historia. Jesús despide a la multitud mientras los discípulos se van en la barca a la otra orilla. Mientras Él está despidiendo a la multitud, ya los discípulos están en la barca. En vez de Jesús, después que despidió, tomar una barca y seguir a los discípulos, ¿saben lo que Jesús hizo? Se fue a un monte a orar. Mientras Jesús está en el monte orando, ¿saben lo que está pasando con los discípulos en la barca? La barca está zozobrando, se está hundiendo, porque el mar le era contrario y las olas estaban cayendo dentro de la barca y la barca se hundía. ¿Ven el dibujo? Los discípulos en tribulación y angustia, con miedo, van a perder su vida. ¿Pero qué está haciendo Jesús? Orando en el monte. ¿Sabe lo que está pasando cuando tu barco se está hundiendo? ¿Sabe lo que está pasando cuando tu vida se está hundiendo y tú tienes un temor que crees que todo lo va a perder? ¿Sabe lo que está pasando? Que en la diestra del Padre está Jesucristo, precisamente intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Amén. Pero mientras ellos están al grito y temerosos porque van a perder su vida, ¿qué era lo que estaba trayendo tanto estrés y tanto miedo? ¿Qué era lo que estaba atemorizando la vida de los discípulos? ¿Saben lo que era? Las aguas, las olas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Quién es que viene? Jesús. ¿Y qué viene haciendo Jesús? Caminando sobre las olas. Aquello que está atemorizando tu vida, aquí en esta historia nos está diciendo que Jesús es más poderoso que las olas. Jesús está por encima de las olas y son las olas lo que están trayendo ese miedo, ese temor a tu vida. Pero Jesús está encima de las olas. Lo que está diciendo que el Señor es poderoso, está por encima de tus problemas. ¿Por qué temes? ¿Cuál es el problema que te está angustiando? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? Jesús está por encima. Y cuando llega y se acerca, ellos se atemorizan. Jesús le dice, no teman, yo soy. Pedro le dice, si tú eres, manda que yo camine sobre las olas. Aleluya. Ahora quiere estar por encima de esto que me está trayendo tanta angustia, tanto miedo. Y el Señor le dice, ven. Es importante leer eso en el griego, porque en el griego aquí hay una conversación continua. Lo que quiere decir es que mientras Pedro le decía, di que yo vaya a ti, Jesús le decía, ven. Pero eso era continuo, una conversación continua. Habla, ven, dilo más duro, ven, dilo más duro, ven, agárreme muchacho, que ahí voy, dilo, sigue hablando, ya lo oiga. Era así que iba continuamente. Mientras él oía el ven de Cristo, tomaba más confianza y fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más tú escuches esa voz poderosa, más grande confianza tiene para vencer lo que está agobiando tu vida. Ven, dilo, ven. Y cuando estás sobre la mar, comienza a caminar. Gloria al Señor. Cuando estamos dependiendo de Dios y su poder, cuando estamos dependiendo de la palabra de Dios, hermano, aunque todo el mundo crea que vamos a zozobrar, estamos venciendo, somos más que vencedores por estar cumpliendo la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó? Caminando sobre las olas, dejó de escuchar el ven y puso su oído en el ruido de las olas. Y cuando cambió de oído, de escuchar la palabra por estar escuchando los cuentos de vieja y lo que el sistema dice, el vecino, el hermano y todo lo que no tiene fe, ¿qué pasó? Se hundió su vida. Porque una de las cosas que nos hace hundir cuando estamos en esa experiencia es cuando comenzamos a escuchar lo que dice aquel, lo que dice ayer.
Deja de oír la voz humana y fija tu fe, tu vista, pon tu vista en el autor y consumador de la fe para que pueda vencer. Y cuando se hundió porque dejó de oír a Dios, al Señor, por escuchar al sistema, ¿qué pasó? Se hundió. El Señor lo agarró y cuando lo trae a la barca, ¿sabe lo que el Señor le dijo? Hombre de poca fe. ¿Qué hacer cuando la esperanza se nos va? ¿Sabe lo que hay que hacer? Retomar la fe por medio de la palabra del Señor. Volver a la palabra para escucharla, para escuchar esa voz poderosa aquí escrita. Y cuando la escuchamos, el Espíritu Santo va a darnos a nosotros la palabra suficiente para confiar en un Dios todopoderoso y vivo. Alabado sea el Señor. El punto 5. Cuando el temor ahora provocado, causado por el pecado, nos atemoriza, cuando nos vemos rodeados de peligro, de problemas, de angustias, de enfermedades, ¿qué hacer? Cuando nos sentimos rodeados, cargados de muchos problemas, ¿no está usted así? Que usted no quiere ni que amanezca, porque cada vez que amanece hay una llamada y esa llamada es un problema. Yo duré un tiempo que no quería oír el 809, porque cada vez que cogía el 809 tenía que mandar dinero. Ya yo estaba que ni quería ver, yo no quería ver ese número. ¿Qué hacer cuando todos los días es un problema nuevo y aún no se ha resuelto el que tiene y ya hay uno nuevo? ¿Y qué hacer cuando los problemas son diferentes? Cuando son problemas de peligro, problemas, angustias, enfermedades, problemas familiares, matrimoniales, con un hijo, una hija, un esposo, un padre. ¿Qué hacer cuando tenemos problemas sociales, problemas judiciales? ¿Qué hacer? Son demasiados problemas para un ser humano. Rodeados estamos. ¿Sabe cuál es la respuesta bíblica? En el Salmo 27, 1 al 7, el Señor responde lo que tú y yo tenemos que hacer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos, todos ellos, tanto los malignos, tanto los angustiadores, como también mis enemigos, todos ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en quién? Jehová es mi luz. ¿Confiado en qué? Jehová es mi salvación. ¿Confiado en quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él, Jehová, en su templo, Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. En el día del mal, el tabernáculo de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanza. Oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué hacer, hermano, hermana, cuando tú estás rodeado de problemas? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Confiar en Dios. Hacer de Dios tu luz, tu castillo, tu fortaleza. Ver a Dios, el cual te puede ayudar. Te va a levantar tu cabeza, te va a levantar tus pies, te pondrá en la roca
y a todo lo que te está atemorizando van a caer y nada podrá contra ti porque Jehová es tu fortaleza. ¿Cuál es la respuesta? Hacer de Dios la fortaleza de tu vida. En medio de las problemáticas que te rodean, tú verás tantas cosas que van a quebrantar más tu corazón. Entre ellas, te va a quedar solo. Y aún aquellos amores y personas que tú creías que te iban a ayudar, no te van a ayudar. Y aún aquel que comía el pan contigo, el cual tú le dijiste tu secreto, ese es el primero que va a alzar el calcañar contra ti. Ese será el Judas. Y Dios va a permitir que Judas se levante en tu vida. Va a permitir que Pedro te niegue. Va a permitir que todos tus amigos huyan de ti. Te vas a quedar solo en el Getsemaní para que hagas de Dios tu única fortaleza. Para que elimine toda suerte humana. Para que lo quites. Para que no tenga ningún soporte humano. Para que toda tu confianza esté en Jehová. Para que permita que Jehová sea Dios. Y para que vea la gloria de Dios manifestada en tu vida. Hermano, mi hermana, si rodeado de problemas está, donde ha perdido toda esperanza, haz del Señor tu fortaleza. Y Él hará. Él hará. Dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Voy a darle una descripción de qué pasará si usted confía en Dios. ¿Qué pasaría si usted pone su confianza en Dios? ¿Qué puede pasar si usted confía en Dios en medio del temor? Viene el temor, viene el miedo, y en medio de esa circunstancia tú buscas a Dios y pone tu confianza en el Señor. ¿Qué va a suceder? Número uno, Dios nos va a guiar con seguridad a la solución del problema. Dice el Salmo 78, 53, los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Mientras Dios estuvo con su pueblo y en su pueblo, no tuvieron ningún temor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. El que busca a Dios, el solo hecho de confiar en Dios, eso te va a dar seguridad. Y cuando vengan los temores, cuando vengan los miedos, tú estarás seguro. La segunda cosa que Dios hará contigo, si en medio del miedo, del temor, tú confías en Él, es que Dios ha de darte firmeza en tu corazón. El Salmo 112, verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Gloria a Dios. Amén. 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 Todo aquel que ha puesto su confianza en Jehová no le teme a las malas noticias. Como decía aquel hermano, oh, cuando vine al Señor, oh, cuando me arrepentí, hermano. Recuerdo yo que saliendo de la iglesia, dice el hermano, se le acerca un impío y le dice, oh, ¿y qué pasó? Yo te estaba esperando allá. Dice, ¿a dónde? Oh, pero, ¿qué? ¿Y tú con esa Biblia qué pasa? No, volví al Señor, me arrepentí, estoy con mi Dios. Pero tú sabes bien que tú antes. Y él decía, sí, ya lo dijiste, antes. No se turbó, no cogió miedo, no se escondió. Cuando tú confías en Jehová, tú afrontas todo tipo de situación y tienes confianza. Porque Dios afirma tu corazón. Cuando tú confías en Dios,
tú permite que sea Dios quien haga de tu vida lo que Él quiera. Y cuando tú pones toda tu confianza en el Señor, tu corazón está firme, esperando la respuesta que Dios le quiera hacer. José confió en Dios. Y esta mujer engañó, habló mentira y dijo que la iba a violar y era mentira. Y José no dijo nada, cayó preso. Y estando en la cárcel, no se defendió. Apareció un copero y un panadero. Le describió el sueño a ambos. Y el copero que quedó vivo le dijo, acuérdate de mí. Y el copero se olvidó de José por 2 años. Todo el que lee la historia de José, la palabra negativa y carnal que le llega a la mente al que no comprende las cosas del Espíritu es, eso le pasó por confiar en Jehová. Porque eso le sucede a todos los carnales. Cuando se convierten a Cristo, que quieren vivir para Dios, comienzan las pruebas y las tribulaciones. Y muchos de ellos dicen, pero ven acá, cuando yo no era cristiano yo no sufría tanto. Y ahora me convertí, mira todo lo que me está sucediendo. Porque no comprendes que el Señor lo que te está dando es firme confianza a tu corazón para que afronte la situación y no huyas. Porque cuando eras impío, tú no afrontabas la situación, hacías y deshacías y no enfrentabas responsablemente lo que hiciste. Ahora Dios te da firme confianza en tu corazón para que pueda afrontar cualquier situación y estar en paz. Alabado sea el Señor. La tercera cosa que el Señor hará con los que confían en Dios en medio del temor es que lo va a librar de cualquier temor. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Alabado sea el Señor. Amén. Busqué a Jehová. Busqué a Jehová en medio de la prueba, de la tribulación y de la angustia. Busqué a Jehová. Y dice el salmista, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Con lo que dije ahorita, el verso que leímos y los ejemplos que traje, quisiera aclarar con este verso lo siguiente. Este verso no dice que el Señor te va a resolver todos tus temores provocados por tus pecados. El Señor no dice eso. El Señor lo que dice es que Él te va a librar de todos los temores que tú tengas, pero no te va a librar de las situaciones que tú tienes que afrontar por tus pecados. Como aquel hermano en Santo Domingo, en República Dominicana, que oyendo un mensaje como este, después me culpó, porque él tomó este verso y dijo, oye, me va a librar el Señor. Entonces oró al Señor para que lo librara de un pecado cometido. Su esposa tenía un dinero guardado y él descubrió el dinero y lo cogió, se lo robó a la esposa y lo malgastó en el mundo. Se quedó callado, pero él sabía que su esposa tarde o temprano se iba a dar cuenta. Y ese era un temor que lo perseguía, era un miedo. Y a cada momento le tiraba preguntas a la esposa para ver si su esposa sabía algo. Inquieto lo tenía. Hasta que un día la esposa, él, oyendo un mensaje como este, le pidió a Dios que lo librara. Que lo librara. Y el Señor lo libró. Miren cómo. La esposa un día se le acercó y le dijo, ¿qué tú hiciste con el dinero que me cogiste? Ahí se le fue toda la espiritualidad al hermano. La esposa lo confrontó
puso mudo, comenzó a dar vuelta y triste se alejó de esa conversación. Hasta que llegó donde mí y me dijo, usted pastor, usted tiene la culpa. Porque yo lo llevé a confiar en algo que no se cumplió con él. Porque es que Dios no le dijo que no lo iba a librar de ese. No. Él te va a librar de los temores, pero no de tu irresponsabilidad y de tu robo. Dios lo libró. ¿Sabe cómo lo libró? Que afronte la situación. Alabado sea el Señor. Dios te va a librar. Y de eso que tú estás huyendo, de eso que tú no quieres afrontar, de eso que te trae molestia, de eso que tú no quieres pensar ni que te hablen de eso, ¿sabes cómo Dios te va a librar? Dándote la fuerza y la sabiduría para que tú lo afrontes. Es esa la manera. Si tú tienes que ir donde el juez, este versículo es para ti. No es que tú no vas a ir, tú vas a ir, pero Él te va a librar de tus temores. Aleluya. Ve en el nombre de Jesús, ve arrepentido, ve y di la verdad, dila. Y tú verás que Dios te va a librar de tus temores. Aquello que tú temías, que te venían yo no sé cuántos años, o lo que iba a decir el juez, ve a ver lo que el Señor va a hacer contigo. Pero tiene que afrontarlo. Él no te va a librar del juicio, Él te va a librar de los temores. ¿Ve la diferencia? Este verso se cumple en tu vida y en mi vida. Tú no quieres hablar con la esposa, tú no quieres hablar con el esposo, tú no quieres hablar con el hijo ni la hija, tú no quieres afrontar el vecino, tú no quieres afrontar esa situación, ese evento que por años le está dejando ahí, escondiéndolo y dándole la espalda. Es necesario que Dios te dé la fuerza, el poder para que afronte la situación. Y verás que el Señor te va a librar de todos tus temores. Saldrás libre. Cuando Dios te lleve a ese evento que tú estás huyendo y corriendo, que no quieres afrontar, cuando lo enfrente verás que saldrás airoso, alegre, saldrás libre. Por fin va a dormir en paz. ¿Qué el Señor va a hacer con aquellos que confían en Dios en medio de estas situaciones? Dice Proverbio 1:33 que Dios nos dará tranquilidad. Todos los que ponen su confianza en Dios en medio de una situación de miedo y de temor, el Señor te va a dar tranquilidad si lo busca. Dice Proverbio 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué va a hacer Dios cuando tú lo busques y confíes en Él en medio del temor? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 21 al 25, que va a dormir y reposar en paz. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Esto va a suceder cuando tú y yo pongamos nuestra confianza únicamente en Dios en medio de cualquier situación que nos atemoriza. Eso que te está trayendo tanto temor y miedo, pon tu confianza en Dios y tú verás lo que Dios va a hacer con tu corazón. Dios lo hizo con el corazón de David, al grado que David dijo: de noche en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me hace vivir confiado. Oh hermano, hermana mía, cuando oiga la voz de Dios y ponga tu confianza en el Señor, va a dormir tranquilo, va a reposar en paz, porque esa es la paz de Dios
que va a traer a tu vida. Pero hermanos, cuando en el temor no buscamos a Dios, sino que nos creemos autosuficientes para salir airosos, comenzamos a hacer malabares para resolver la situación, más problemáticas vamos a tener en nuestras vidas. Más problemas habrán. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. Y dicho sea de paso, vivir en zozobra, vivir con miedo y temor es parte de las consecuencias del pecado. Cuando tú y yo estamos pecando, el teléfono tú no lo dejas donde la mujer lo puede agarrar. Cada vez que viene ese bill del teléfono, eres tú el primero que lo agarra y lo rompe. Cuando tu mujer dice, yo tengo el bill del teléfono para ver la llamada. Ah, no, yo lo rompí. ¿Y por qué lo rompiste? Escondiendo la llamada. Cuando la mujer le dice al hombre, quiero hablar contigo, te espero en el cuarto, el corazón hace está haciendo algo malo. Es como aquel que maneja y cuando ve a la policía dice, no me voy por aquí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que irte por otro lado? Estás en algo malo. Pero pastor, ¿qué es lo que significa entonces confiar en Dios cuando uno está haciendo algo malo? Arrepentirte y cumplir con su palabra y ser responsable con la ley y la justicia. Entonces podrá dormir tranquilo. Gloria a Dios. Mi amor, préstame el teléfono para hacer una llamada. Cógelo. Qué bien era. Pastor, usted sí sabe. Yo soy humano como usted, mi hermano, mi hermana. Pero de la única manera que uno logra que yo llegue a estar tranquilo es cuando uno sobrepasa ese miedo. Y para sobrepasar ese miedo hay que también resolver el problema de la mala vida y de la mala conducta producida por el pecado. Por último, 5 amonestaciones le voy a dar para confiar en Dios. La primera, Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Primera amonestación, teme a Dios y tendrá días en este mundo. Aumentarás de día. Segunda amonestación, Proverbios 14:26. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza, y esperanza tendrán sus hijos. Gloria a Dios. En el temor de Jehová es que está la fuerte confianza. Quiere tener confianza de que en la situación en la cual tú estás, todo te saldrá bien. Quiere tener esa confianza. Es en el temor de Dios que la va a conseguir. Tercera amonestación, Proverbio 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Es el temor de Jehová que nos hace apartarnos del mal. Es el temor de Jehová que nos da a nosotros un cuidado de qué voy a hacer y cómo lo debo hacer para la gloria de Dios. Ese temor me aparta de hacer las cosas malas. Por lo cual el temor de Jehová es la fuente, es el manantial de vida. Cuarta amonestación, Proverbio 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Y por último, Proverbio 19:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Gloria a Dios. Hermanos, los que confían en Jehová serán
exaltado. Una hermana nuestra en la República Dominicana se convirtió juntamente con su esposo, llegó a la iglesia, confiaron en Dios. A los 6 meses el esposo se dejó fascinar por otra mujer y se fue y dejó a su esposa. La dejó con problemas, con deudas y con todos sus muebles que habían sido tomados para pagarlo mensualmente. Al mes de irse, ella perdió su trabajo. Cuando llega a mi oficina a hablarme, me dijo: pastor, mire lo que me ha pasado y ahora he perdido mi trabajo. Y mire lo que me mandaron. Me van a quitar todos mis muebles. No tengo con qué pagarle. Era mucho dinero. Yo le dije: hermano, mi hermana, el único que puede ayudarle es el Señor. Vamos a orar. Y oramos ahí en la oficina. Y yo le dije: siga orando. Porque Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Si confías en el Señor, Él hará. Él es el dueño del oro y de la plata. Confía en Él. Y oramos. Y ella siguió orando. 2 semanas después, tocaron a su casa, muy temprano. Y cuando ella abrió la ventana, se dio cuenta de que había un hombre, un policía y un alguacil. Esta hermana cerró la puerta, otra vez la ventana, y se fue a puntilla a su cuarto. Se arrodilló en su cama y le dice: Señor, yo confié en ti. Yo confié en ti, Señor. Yo pensaba que tú me ibas a auxiliar. Oh, Señor. Y tocaron más duro. Y ya la hermana iba a abrir la puerta para suicidarse, para que todo el mundo haga todo, se lleven todo. Cuando abrió la puerta, estaba un hombre, el policía, el alguacil, pero delante de ellos había otro hombre que había llegado con 2 maletas, un sobrino de Estados Unidos. Le dice: tía, llegué. Y le dice la tía: espérenme ahí, espérenme. Y entró al sobrino. Dice: sobrino, ¿y qué es lo que pasa? Entonces le contó, le dijo todo. Ah, pues mira, tía, mamá te mandó esto, este te mandó tu hermano, aquí te mandé y este es mío. Pagó todo y le quedó dinero. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Dios está por encima de eso. ¿Qué hacer cuando estamos en situaciones de peligro, de miedo y de temor? Busquemos a Dios. Confiemos en Dios. Busquemos la misericordia del Señor. Echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios bendiga vuestras almas. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado. Bendecido eres en medio de nosotros. Y gracias, Padre, por tu palabra, porque ella nos lleva al manantial de vida, al temor tuyo. Tu palabra nos indica qué hacer cuando estamos atemorizados, cuando el miedo invade nuestra alma. Tú nos has dado respuesta. ¿Qué debemos hacer? Debemos de ir a ti y confiar que tú eres el Dios fortaleza nuestra. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú estás por encima del problema. Ir a ti pidiéndote misericordia con un corazón arrepentido. Ir a ti y confiar en ti. Regar como agua nuestro corazón. Decirte todo lo que nos está aconteciendo. Y esperar
en que tú nos exaltes, esperar la respuesta tuya, confiar de que tú nos vas a llevar a esa situación que nos agobia, esa persona que nos agobia, esa persona que no queremos ver, esa reunión que no queremos hacer, ese evento que no queremos revivir, pero es lo que nos atemoriza y no nos deja progresar, nos debilita, nos estanca. Tú nos librarás de ese temor, de tal manera que podemos enfrentar la situación confiando en ti. Y tú nos librarás